Bueno, ya sabéis, no sé si poner el micrófono ahí en la calle. Bueno, ya sabéis que para mí siempre es una alegría poder compartir con vosotros la palabra del Señor. Estoy contento, francamente, de estar aquí y de ver la iglesia como estaba hoy. Casi siempre me siento aquí delante y me pierdo el privilegio de ver la iglesia. Entonces, cuando estaba allí hoy alabando con vosotros, pues veía toda la iglesia llena y es una alegría y un privilegio poder disfrutar de esto. Bueno, de entrada os pido perdón. Bueno, no sé si os tengo que pedir perdón a vosotros o tenéis que echarle las culpas a Isaac de lo que va a pasar esta mañana, ¿vale? Porque el texto que me ha dado para compartir con vosotros hoy, nada más que son 12 capítulos. 12 capítulos. Entonces, no sé cómo vamos a hacer esto, pero bueno, por eso pedí a Isaac que pusiese en vuestro grupo de WhatsApp, que pusiese que los que quisieseis pudieseis leer esos capítulos del libro de Génesis para estar un poco más familiarizados, porque no vamos a leer los textos esta mañana. Lleváis ya bastante tiempo, un par o tres de meses ya, viendo las historias que aparecen en el Antiguo Testamento y que tienen un reflejo en el Nuevo Testamento, ¿no? Estamos viendo de qué manera lo que ocurre en los primeros capítulos de la Biblia en realidad tiene una línea muy clara que enfoca hacia Jesucristo, que nos muestra al Señor. Y hoy vamos a hacer pues lo mismo, vamos a seguir en esta línea. Durante las primeras semanas pues veíamos situaciones globales, vimos el arca de Noé, el diluvio, la torre de Babel, hemos visto varias de estas cosas y Isaac, creo que voy a necesitar vuestra ayuda por allí detrás, porque dreta y esquerra sí, la dreta no va, la esquerra tampoco. Esto suele pasar, esto de que la derecha y la izquierda no funcionen, suele pasar. Vale, bueno, ahí tenemos. Bueno, vais pasando y ya está, no pasa nada. Bueno, ahí tenemos, habéis, las últimas semanas hemos escuchado de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hemos visto qué es lo que la palabra de Dios. ¿Ya funciona? Gracias. Lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto a estos personajes y de qué manera, sobre todo, de qué manera sus vidas, sus ejemplos apuntan al Señor Jesús. Por ejemplo, bueno, no vais a ver nada, os lo voy a leer yo, porque seguro, siempre me pasa lo mismo, Yo, claro, estoy delante de mi ordenador en casa, lo hago y digo, pues se lee bien, y luego lo pongo aquí y no se ve nada. Bueno, os explico. Hace ya 4 semanas, o 5 aproximadamente, Pablo hablaba de una parte de la vida, bueno, de una parte larga, de la vida de Abraham. Por cierto, yo 12 capítulos, él 14, o sea, también tuvo mérito, En esos capítulos yo he cogido unas frases, posiblemente para él hayan otras enseñanzas, pero yo me quedé con esta frase: la fe no es solo creer y entender o razonar lo que creemos, sino actuar sujetando nuestra voluntad a lo que hemos creído, entendido y razonado. Así que este fue uno de los resúmenes de esa primera sesión que tuvimos en estas predicaciones que ya hablaban de personas concretas, de personas que nos muestran al Señor Jesús. Luis, una semana más tarde, también siguiendo en el capítulo en el que se nos habla de la petición de Dios del sacrificio de Isaac, él decía que siguiendo el ejemplo de Abraham, nuestra fe debería estar basada en la evidencia de un Dios que se da a conocer y que cumple sus promesas. La semana siguiente, Jonathan dijo algo como que Dios nos encuentra en situaciones vulnerables, hablando de Isaac, de una vida más oscura, ¿no? Más gris, decía él, pues Dios nos encuentra en las situaciones más vulnerables, por eso ha salido a nuestro encuentro y aún siendo pecadores podemos vivir siempre en su presencia adorándole. Y la semana pasada, eso está más fresco en la mente, ¿verdad? Porque la semana pasada fue Isaac que explicaba la vida también de Jacob, y él decía que curiosamente Dios escogió venir al mundo a través de una relación extraña y de personas imperfectas
hablaba de Tamar, de Judá, recordáis, ¿no? Y decía que porque ninguna circunstancia adversa puede frustrar los planes de Dios. Por eso, cuando luchamos con Dios y perdemos, es cuando ganamos porque pasamos a depender de Él. Esto es lo que tenemos hasta aquí. Y hoy vamos a ver que todas estas cosas que habéis visto, de alguna manera se unen en la vida de este personaje del que vamos a hablar hoy, José. José, como os he dicho, 12 capítulos, y ahora voy a dedicar unos minutos, espero que no sean demasiado largos, a explicar esos 12 capítulos. Luego entraremos en otros detalles. Así que, si me lo permitís, me voy a poner así, porque así yo también lo veo ahí, que es más grande que aquí. Bueno, de todas formas, vendré para aquí. Mirad, en el capítulo 37 se nos explica que en realidad José era miembro de una familia desestructurada. ¿Desestructurada en qué sentido? Pues imaginaros un marido con 4 mujeres, de las cuales amaba concretamente a una de ellas. Bueno, esto lo explicó un poquito Isaac la semana pasada, ¿verdad? Y además estas mujeres entre ellas estaban enfrentadas. Bueno, eran 2 hermanas, las otras eran 2 siervas, entre ellas enfrentadas básicamente porque una era muy fértil y la otra no daba hijos a Jacob. Así que en ese entorno familiar es en el que nace José. Cuando ya han nacido 10 hermanos suyos, entonces nace él. Y de alguna manera Jacob, como hemos puesto ahí, amaba Israel a José más que a todos sus otros hijos, porque de alguna manera José era el primer hijo de la mujer a la que él realmente amaba. ¿Sabéis qué pasó? Que los hermanos de José, los otros hijos de Jacob, no tragaban a José. O sea, eso, dicho en nuestro lenguaje actual, no lo tragaban. Yo siempre digo que un poco de razón tenían, porque resulta que José, que era un joven que tenía el privilegio de tener ciertos sueños, resulta que en lugar de quedarse esos sueños para él, los compartía con sus hermanos. Y esos sueños que compartía con sus hermanos eran algo así como que he visto mis manojos de trigo, he visto vuestros manojos de trigo, y he visto en mi sueño que los 11 manojos de trigo vuestros se inclinan delante de mi manojo de trigo. O he visto al sol, a la luna y a 11 estrellas inclinarse delante de mí. A ver, no sé si estáis conmigo, que a lo mejor los hermanos un poco pedante lo veían, ¿no?, al tal José. Así que sus hermanos no solo le tenían manía, no solo odiaban a José, sino que en un momento determinado en que Jacob envió a José a vigilar a sus hermanos, porque además no se fiaban mucho de ellos, en el cuidado del ganado, envió a José a que lo vigilasen y los hermanos decidieron acabar con José para siempre. Y entonces, bueno, ahí está el capítulo 37, un poquito más adelante de lo que hemos explicado antes, pues deciden matarlo y coger una túnica muy bella que su padre le había regalado, mancharla de sangre y llevársela a su padre, decir, ha muerto, y ya está, y se acabó, ¿no? Se acabó la pedantería de José para ellos. Pero aparece uno de los hermanos, el hermano primogénito, Rubén. Rubén, no sé si por responsabilidad, no sé si porque él pensaba que él tenía que dar cuentas a su padre de lo que iba a suceder, les dice, hombre, no lo matéis, no vayamos a hacer algo que realmente no está correcto, ¿no? Y poco después, su otro hermano, Judá, del que ya hablaba Isaac la semana pasada, Judá plantea un plan B. El plan B es, lo metemos en esta cisterna en el que lo hemos metido para no matarlo, pero cuando vengan los vendedores de esclavos, los mercaderes, se lo vendemos a ellos, nos deshacemos de él, no lo hemos matado, nos ahorramos matarle, pero nos deshacemos de él también directamente. Así que toman esa decisión y finalmente le dicen a su padre que José ha muerto. El hombre se lleva
un disgusto tremendo, del que, por cierto, no se recuperó jamás. Vivió ya con esa pena durante toda su vida, aunque al final de la historia, como ya habréis leído, hay una reconciliación, pero el hombre vivió con esa pena durante muchísimo tiempo. Bueno, José es vendido como esclavo y llega a Egipto. Lo llevan a servir a la casa de un señor que tenía un nombre muy bonito, que se llamaba Potifar, y este señor, que se llamaba Potifar, era un gran hombre en Egipto. De hecho, era uno de los principales, era el capitán de la guardia de Faraón, y José empezó a servir allí, y lo hizo bien. Lo hizo tan bien que las cosas de este hombre prosperaban, y las cosas le iban muy bien. Pero cuando las cosas van bien, ¿qué pasa? Que algo se estropea. Que cuando dice, ¿cómo es Murphy? Si algo puede ir mal, seguro que irá mal, pues bueno, pues eso le pasó a José. Y entonces, en aquel momento, la esposa de Potifar decidió que José era muy guapo y que quería tener relaciones con él, y le propuso acostarse con él. Y José no quiso. José se negó, José huyó de ella, y lo que era una vida que estaba bien, porque aunque era esclavo, tenía buenos privilegios allí donde estaba, se convirtió en una vida que acabó en la cárcel, porque este señor, Potifar, claro, ante la acusación de su esposa, de que José había intentado violarla, pues lo metió en la cárcel. Bueno, fue acusado falsamente y acabó pues pagando cárcel. Pero en la cárcel, que se pasó una buena temporada, no estuvo 10 minutos ni una semana, estuvo mucho tiempo en la cárcel, un día aparecen dos personas, dos hombres, de categoría también, que van a parar a la cárcel. Uno era el copero del rey, es decir, el que probaba el vino antes de que el rey lo probase, no fuese que estuviese envenenado, así el rey no se moría el otro, siempre era un privilegio para el rey esto, ¿no? Bueno, pues el copero del rey, el que lo preparaba todo, acabó en la cárcel. Se ve que Faraón se enfadó y allí lo puso. Y también el panadero del rey, el que preparaba el pan para el rey, pues también acabó en la cárcel. Y estos dos hombres tuvieron sueños, un sueño cada uno, y se turbaron porque no entendían qué es lo que significaban estos sueños. José, que estaba allí en la cárcel con ellos, fue ayudado por Dios y les explicó cuáles eran sus sueños. De hecho, al copero le dijo: bueno, vas a salir de la cárcel y vas a ser restituido en tu posición. Por cierto, cuando seas restituido en tu posición, acuérdate de que yo te lo he explicado, ¿no? Acuérdate de mí y a ver si yo puedo salir de aquí también. Al panadero las noticias no fueron tan buenas, porque al panadero le dijo: mira, vas a salir de aquí, pero vas a salir de aquí para ser ajusticiado, vas a morir en la horca. Bueno, cuando estas dos cosas sucedieron rápidamente, pero cuando el copero salió se olvidó del compromiso que había tomado con José. Total, que José se tiró como 2 años más en la cárcel. Pasaron 2 años y el rey tuvo un sueño, Faraón tuvo un sueño, y nadie podía interpretar aquel sueño. Y en aquel momento el copero se acordó, dijo: pues en la cárcel había un joven, bueno, ya no sé si era tan joven porque el tiempo ya había pasado un poquito, hay un joven que me interpretó mi sueño. Total, que Faraón llama a José, le dice: bueno, esto dicen que lo puedes hacer. José dice: bueno, esto solo lo puede hacer Dios, pero mira, lo que hace es interpretar aquel sueño que había tenido Faraón, que bueno, seguramente todos lo recordaréis, ¿no? Las vacas gordas y las vacas flacas, os suena, ¿verdad, esto? Las vacas gordas y las vacas flacas, las espigas grandes y las espigas débiles. Bueno, total que José lo que hace es explicarle a Faraón que vienen 7 años de abundancia para el país, pero que van a seguir seguidos de 7 años de profunda escasez. Y no solamente le explica el sueño, sino que le propone un plan para que eso no sea un caos económico para Faraón ni para Egipto. Le dice que almacenen y que luego puedan disponer, lo leéis. Total que, delante de esta situación,
Faraón, agradecido a José, no solamente lo saca de la cárcel, sino que le da un lugar de privilegio en el Estado, algo así como primer ministro, ¿no?, de la nación. Cuando llegan los años de escasez, o sea, fijaros, han pasado como mínimo 2 años en la cárcel, no sabemos cuánto tiempo en casa de Potifar, 7 años de abundancia, no sabemos qué periodo de los 7 años de escasez habían pasado, pero lo cierto es que en la tierra hubo hambre, habían pasado un montón de años. Y en ese tiempo de escasez para toda la tierra, Jacob, que está viviendo en Canaán, le dice a sus hijos: mirad, en Egipto hay abundancia, así que estaría bien que fueseis a Egipto, que compraseis trigo para que nosotros podamos también alimentarnos y podamos alimentar a nuestros ganados. Y los hermanos de José, los 10 hermanos mayores de Josué, van a Egipto a comprar. Y José los reconoce. José reconoce a sus hermanos y no sé si en algún momento de esta historia recuerda sus sueños. Porque resulta que sus hermanos se tienen que inclinar a él para comprarles, para comprar el trigo, el cereal que necesitan para poder subsistir. José les da el trigo, les vende el trigo porque ellos no le reconocen a él, les da el trigo y los envía de nuevo a su casa, pero antes de eso prepara un plan para conseguir que su hermano pequeño, Benjamín, pueda ir a Egipto porque él no había ido. Claro, Jacob había perdido, de los 2 hijos que tenía con Raquel, José y Benjamín, había perdido a José y no estaba dispuesto a perder a su segundo hijo, a Benjamín. Por lo tanto, Benjamín no había ido, pero José quería reencontrarse con Benjamín. Así que prepara un plan, acusa a sus hermanos de espías, les dice que han venido a ver Egipto, los hombres desesperados dicen que va, nosotros somos buena gente que venimos a buscar comida. Total que José decide quedarse a uno de ellos y meterlo en la cárcel, a Simeón concretamente. Lo pone en la cárcel y les dice: mirad, esto depende de vosotros. Si vosotros queréis que Simeón salga de la cárcel, tenéis que volver, pero tenéis que volver con vuestro hermano. Ahí tenemos a Simeón en la cárcel y a los otros hermanos marchándose de nuevo a ver a su padre. Y le explican lo que ha sucedido y su padre dice: ni hablar. Benjamín no va. Benjamín se queda aquí. Pero padre, es que si no vamos, Simeón sigue en la cárcel. Benjamín no va. Hasta que el hambre vuelve a apretar. Y cuando el hambre vuelve a apretar, Jacob cede y dice: bueno, pues que Benjamín vaya. A todo esto, Judá se compromete delante de su padre a hacer lo que sea necesario para que su hijo no le pase nada y para que su hijo vuelva. Así que vuelven a Egipto con Benjamín. Y en esta ocasión, vuelven a comprar trigo, y cuando tienen que marcharse, José conoce a Benjamín, los hermanos siguen sin conocerle a él, y José decide, voy ya por casi 10 capítulos, o sea, tranquilos que acabo con la historia. José decide coger el dinero que le han pagado por el trigo y ponérselo en los sacos para que se marchen con el dinero. Pero decide también coger su copa preferida, su copa de plata, y meterla en el saco de Benjamín. ¿Para qué? Para acusarles de haberse llevado su copa de plata y que tuviesen que volver. Cuando se marchan, envía a sus sirvientes a buscarles, decir: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué me habéis robado? No, nosotros no hemos robado. Se comprometen a que si encuentran... Están tan seguros de su inocencia, claro, en realidad, en este caso no habían hecho nada, ¿no? Estaban tan seguros de su inocencia que dicen: mirar los sacos y si encontráis la copa, de quien tenga la copa se convierta en esclavo de José. Y la copa aparece.
la copa aparece en el saco de Benjamín. Claro, nosotros conocemos la historia así, sabemos el final y todo, y no nos parece tan dramático, pero imaginaros la situación. Imaginaros la situación dramática de los hermanos, de Benjamín, de Judá, pensando, ¿y ahora qué le digo a mi padre? ¿Vuelvo? ¿No vuelvo? El caso es que llega un momento en que José, delante de la desesperación de sus hermanos, de la situación en que están viviendo, ya no puede más y les dice que es José. Les dice que es José, y no solamente esto, sino que ante la perplejidad, el llanto, el dolor, el miedo de sus hermanos, les da una lección teológica, que yo no sé ni siquiera si él era consciente de la trascendencia que tenía lo que iba a decir. Y les dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Os dais cuenta cómo la vida de José apunta a la voluntad de Dios, al cuidado de Dios, a lo que habíais escuchado hace unas semanas? Que Dios actúa según su voluntad, sean las circunstancias que sean. Nada frustra los planes de Dios. Así que hasta aquí la historia, ¿no? Porque los hermanos se juntan, Jacob vuelve, se establecen en la tierra de Egipto, a una tierra especial que Faraón cede para que la familia de José pueda vivir, y les da una tierra pues útil para sus ganados, porque los egipcios no eran demasiado ganaderos, eran más agrícolas, y les dan una tierra para que sea fértil para ellos y funcione. Bueno, y hasta aquí podríamos cerrar esos 12 capítulos que os he explicado en nada. Muchos de vosotros lo sabéis, otros seguramente los habéis leído, pero me gustaría hacer una pequeña parada para poder pensar en esto que estamos diciendo las últimas semanas, ¿no? De qué manera todas estas cosas apuntan al Mesías que había de venir, apuntan al regalo de Dios para nosotros, apuntan como un ejemplo. La Biblia, bueno, los teólogos a esto lo llaman los tipos de Cristo. Tipos de Cristo se refiere a aquellos objetos o personas que de alguna manera forman como una sombra de lo que iba a ser el Mesías cuando viniese. Mirad, para que os hagáis una idea, el arca de Noé está considerada como un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque es el único medio de salvación. El arca de Noé fue el único medio por el que las personas se podían salvar, de la misma manera que solo en Jesucristo encontramos salvación. O un personaje que aparece en Génesis también, en capítulos anteriores, que se llama Melquisedec, que era rey y sacerdote, pero curiosamente no era levita. Bueno, todavía no se había establecido el sacerdocio levítico. Por lo tanto, también es tipo, sombra de Cristo, en tanto que sacerdote y rey no levita. O el Cordero Pascual, el Cordero de la Pascua, que es sacrificado en lugar de los primogénitos de Israel, como Cristo fue sacrificado también para nuestra salvación. También encontramos otro tipo de Cristo, hay muchísimos, pero otro tipo de Cristo sería Jonás, que estuvo 3 días en el vientre del pez, igual que Jesús estuvo 3 días en la tumba, ¿no? Y en los domingos anteriores que hemos visto a Abraham, a Isaac, a Jacob, y todos ellos de alguna manera apuntan también a Cristo. Abraham nos presenta como el que obedeció a Dios ante todas las cosas, igual que Jesucristo. O Isaac, y el cordero que fue sustituido, como aquel que es sustituido para... Isaac es tipo nuestro y el cordero es tipo de Cristo que le sustituye. O, bueno, como decía Isaac la semana pasada, ¿no? Judá, Tamar, son las personas que Dios utiliza para que estén en la línea del nacimiento de Jesús, perdón. Así que, mirad, os dejo, ¿le dais, por favor? Otra vez. ¿Estamos? No me diga. Ahí, vale. Bueno, estas son cuestiones de la vida, algunas, Hay quien dice que en la vida de José hay como 300 similitudes con Jesús. Bueno, yo no sé si hay tantas. Yo aquí os he puesto algunas solo para que nos hagamos una idea.
Fue amado por su padre, aborrecido por sus hermanos, vendido por el precio de un esclavo, tentado por la esposa de Potifar, falsamente acusado y encarcelado, perdonó a sus hermanos y en él hubo bendición para las familias hambrientas de la tierra. Y fijaros que si cogemos la vida de Jesús, ahí con algunos textos que os he puesto, podemos ver que Jesús evidentemente fue amado por su Padre en 2 ocasiones. El Padre dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, escribe Juan, porque fue aborrecido por sus conciudadanos, fue vendido por 30 piezas de plata, fue tentado en su vida desde el principio hasta el final. A veces cuando hablamos de las tentaciones de Jesús nos quedamos en el desierto, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, haz que las piedras se conviertan en pan, etcétera, etcétera. Pero quiero llevar vuestro recuerdo también a la cruz. Cuando Jesús estaba en la cruz y se volvió a escuchar si eres el Hijo de Dios. Si eres Hijo de Dios, baja de la cruz. Así que Jesús fue tentado durante toda su vida. De hecho, el relato de la tentación en el desierto dice que Satanás le dejó por un tiempo. Así que ahí tenemos a José tentado por la esposa de Potifar y Jesús tentado durante toda su vida. Por supuesto, falsamente acusado y encarcelado. Dice la Biblia que los líderes judíos buscaban falso testimonio para condenar a Jesús. Perdonó a sus hermanos y Jesús desde la cruz continuó pidiendo perdón para aquellos que le estaban matando. Y en Juan 3,16 leemos que hay bendición en Jesús para todas las familias de la tierra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que fijaros de qué manera la vida de José apunta, nos enseña sobre la vida de Jesús. Sé que estoy yendo muy rápido, pero son todos los capítulos que teníamos que compartir. Y sabéis, no me quiero quedar con esto. Ahora quiero compartir con vosotros ciertas lecciones, lecciones prácticas para nuestra vida, de la vida de José. Tampoco me voy a extender, pero tened un poco de paciencia conmigo para que os lo pueda explicar. Enseñanzas prácticas sobre la vida sobre Dios en la vida de José. Mirad, no sé si estaréis de acuerdo conmigo con lo que os he explicado hasta aquí o con lo que vosotros recordáis de haber leído en los textos bíblicos. Dios tiene planes y propósitos mucho mayores que los nuestros. José fue vendido como esclavo para ir a Egipto y acabó en Egipto. Y Judá, como hemos explicado, ideó el plan B de no matarle, sino venderle. Y Judá, sin saberlo, estaba dando pasos para que el plan que Dios había establecido se llevase a cabo. Pablo, en su predicación, hizo referencia a esta promesa, a una promesa que Dios había hecho a Abraham muchísimos años antes, en las que le dijo, tu descendencia serán esclavos en tierra extraña, mas yo los visitaré. Pero no sabemos de qué manera podría haber sucedido esto. Y los planes de Dios son diferentes a nuestros propios planes. Pero lo que es verdad es que Dios tiene planes y propósitos mayores que los que podemos tener nosotros. Los hermanos de José habían decidido matarle. Dios había decidido que José tenía que ir a Egipto. José lo dijo, vosotros me enviasteis, pero no fuisteis vosotros, fue Dios el que me trajo aquí. No sabemos qué habría pasado de la familia de Jacob si no se hubiesen tenido que mantener unidos por el hambre, si no hubiesen tenido que viajar todos hacia Egipto a poder alimentarse. Quizá, como pasa en la mayoría de familias, cada hijo se habría establecido en su lugar, con su familia, como había pasado con Jacob y con Esaú, como había pasado con Isaac y con Ismael. Posiblemente los hijos de Jacob se habrían desperdigado y no habría nacido entre ellos esta conciencia de familia única, de pueblo de Dios, que se constituyó en Egipto. Durante el tiempo que el pueblo estuvo en Egipto, oprimido, se sintieron como un pueblo, clamaron como un pueblo, se acercaron a Dios como un pueblo,
para que Él los sacase de allí y les estableciese en el Sinaí las leyes para que se estableciesen como un pueblo. Y por otra parte, seguramente los planes de Dios no tenían demasiado que ver con los planes de José. A lo mejor José necesitaba alguna lección de vida para bajar los humos, para ser un poco más humilde, para no ser tan pedante con las cosas que recibía. Necesitaba los años de cárcel para encontrarse consigo mismo y para encontrarse con Dios de una manera más profunda. Así que Dios tiene planes que van más allá de los planes que nosotros podemos tener. Y parados aquí, podríamos preguntarnos si somos conscientes de los planes que Dios puede tener con nosotros, hoy y aquí. No sé si os habéis preguntado por qué estáis aquí. Quizá algunos porque nos reuníamos en Sant Boi, en Llibertat, y ahora estáis aquí. Quizá entendéis que Dios tiene una misión para vosotros aquí. Quizá a otros no es vuestro caso, quizá a otros habéis venido de muy lejos y estáis aquí. A lo mejor no siempre por vuestra voluntad, pero Dios tiene planes que van más allá de lo que nosotros podemos pensar. Quizá estás invitado, pero has venido y Dios te tiene aquí con un propósito, con el propósito de escuchar, a lo mejor por primera vez, a lo mejor por quinta, por veinteava, no lo sé, pero para escuchar del plan de Dios para tu vida. Así que creo que es muy importante esta primera lección que podemos encontrar en la vida de José. José, estoy seguro que no tenía ningún deseo de acabar como esclavo en Egipto, y ni siquiera se le habría pasado por la cabeza emigrar allí. Ya vivía bien con su padre, que lo cuidaba, que tenía un trato especial hacia él, pero Dios tenía planes diferentes para José, para sus hermanos y para su pueblo. Así que es bueno hacer la reflexión de por qué Dios me tiene en un momento determinado, en un lugar determinado y con unas personas alrededor determinadas. Segunda lección: Dios puede obrar para nuestro bien en medio del sufrimiento. A lo mejor teóricamente lo sabemos, ¿no? Esto lo hemos oído, seguramente lo asumimos, pero José tuvo que comprobar en su propia vida que Dios puede obrar en medio del sufrimiento. Ahí estuvo Dios acompañando a José en los momentos más complicados de su vida, en los momentos más difíciles, a lo mejor en los momentos en que incluso podía vivir en desesperación. Cuando le dijo al copero, oye, cuando salgas, acuérdate de mí. A lo mejor esperaba que en una semana o que en 15 días su situación estaría restablecida, pero dice la Biblia que pasaron 2 años, más el tiempo que ya llevaba allí. Dios puede obrar para nuestro bien en medio del sufrimiento. Y esto, que puede ser difícil de entender, seguramente lo vamos a comprender mejor cuando recordemos algunos de los textos que encontramos en la palabra de Dios. Fijaros, los que estáis más acostumbrados a leer la Biblia, recordaréis aquel momento en que el apóstol Pablo dice: tengo un aguijón en la carne, tengo algo que me duele, algo que me molesta, algo que me hace sufrir. Y le he pedido a Dios 3 veces, ves a saber si el 3 es 3 o son 10.000, no lo sé, ¿no? He pedido a Dios que me lo quite. Pero mirar, en medio del sufrimiento de Pablo, Dios obra, porque Pablo acaba diciendo: pero Dios me ha dicho, bástate mi gracia. Así que hay otros ejemplos, ¿eh? Por ejemplo, el apóstol Pedro escribió en una de sus cartas: echando toda vuestra ansiedad sobre él, y dice, porque Dios tiene cuidado de vosotros. Y hay un ejemplo que para mí es espectacular, y es el de Jesús. Jesús en Getsemaní. Pienso muchas veces en este momento, Jesús en Getsemaní. Jesús en Getsemaní diciéndole a Dios, orando y diciéndole: por favor, no quiero que esto pase. Si es posible, pase de mí esta copa. No quiero.
me duele, no me apetece. Es un sufrimiento terrible. Ya sabéis, Dios no le libró. Pero dice el texto que a veces se nos olvida porque decimos, Jesús acaba diciendo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, y a veces nos quedamos ahí. Pero el texto dice, y vino un ángel del cielo que le fortalecía. Porque en medio del sufrimiento, Dios siempre es capaz de obrar para nuestro bien. El tema es si nosotros somos capaces de ver eso. El tema es si nosotros somos capaces de ver en medio del sufrimiento que la voluntad de Dios, que la gracia de Dios, que la compañía de Dios está con nosotros y nos ayuda a hacer el camino. José lo aprendió a palos. Él aprendió que estando en la cárcel Dios le podía dar gracia para que pudiese explicar a aquellas personas el sueño que habían tenido y dejar que el mismo Dios obrase. Dios bendice la honestidad en el trabajo diario. Esto parece que sea más mundano, ¿verdad? Pero dejadme decir que no lo es. Dejadme decir que, a pesar de lo que algunos de nosotros podamos pensar, el trabajo no es una desgracia. El trabajo no es un castigo de Dios. Tengo que hacer un paréntesis, ¿eh? Nosotros lo hemos estropeado, ¿eh? Los seres humanos lo hemos estropeado. Pero recordad que el trabajo existía antes de que el hombre pecase. Dios creó el trabajo para el hombre como una bendición antes de que el hombre pecase. Y además fue una muestra de confianza en el hombre. Fue una muestra de delegación. Dice el texto que Dios le dio al hombre la tierra para trabajarla, para labrarla, para cuidarla, para sojuzgarla, que le dio a los animales para que les pusiese nombre. ¿Os podéis imaginar lo que significa todo esto? Significa que el hombre era el dueño de todo. El pecado lo estropeó. El pecado lo estropeó y el Señor tuvo que decir, pues a partir de ahora, lo que hacías, el labrar la tierra, el cuidar la tierra, no va a ser de tanta bendición para ti. Ahora va a haber espinos, vas a sudar, te vas a cansar, te va a doler la espalda. Así que el trabajo, en su figura original, no es un castigo. Y José lo supo. Y José, allí donde estuvo, en el momento en que estuvo, fue un buen trabajador. Fue alguien que cumplió con sus responsabilidades. Y sí, claro, luego leemos aquello del Señor estaba con él. Pero el Señor estaba con él porque José estuvo trabajando y haciendo las cosas correctas. Así que, otra cuestión para reflexionar. Si Dios te ha dado un trabajo que a lo mejor no te gusta, con el que a lo mejor lo pasas mal, a lo mejor tienes un jefe que no es el más agradable, no sé si Potifar era un jefe agradable o no lo era, pero en cualquier caso, el trabajo es algo que el Señor ha puesto para que le muestres a Él, allí en medio del lugar en el que tú estás. Fijaros que el apóstol Pablo escribió, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. Cuando mañana vayas a tu trabajo, imagínate que además de estar ganándote el sustento, además de estar trabajando, estás sirviendo al Señor. Y sé excelente en aquello que tú haces, como José aprendió a hacerlo. Dios bendice la honestidad en el trabajo. Dios bendice el autocontrol en medio de una sociedad permisiva. Esto está claro, ¿no? Esto vemos a José tentado, una tentación para un hombre joven, imaginaros, para un hombre joven, la mujer de Potifar, que le ofrece sus servicios y que seguramente aquello le habría dado privilegios también dentro del lugar en el que vivía. Pero Dios bendice el autocontrol en medio de la sociedad que todo lo permite. Fijaros que hay un texto en el libro del profeta Isaías que dice: «Ay del que dice bueno a lo malo y malo a lo bueno». Porque Dios ya sabía que a través de los tiempos las cosas cambian de tal manera que todo
bueno, las cosas que hace un tiempo no estaban bien vistas, ahora se ven de otra manera. No digo que una cosa esté bien, que la otra esté mal, digo que si no somos capaces de comprobar, de buscar en la palabra de Dios aquello que es justo, aquello que es lo que Dios busca en la vida de sus hijos, en la vida de la sociedad, nos veremos abocados a asumir como ideas propias aquello que la sociedad en cada momento ha decidido. Y Pablo dijo, no os conforméis a este siglo, inspirado por el Espíritu Santo. No os conforméis a este siglo. No os creáis que todo lo que hay a vuestro alrededor es lo que Dios quiere. Buscad qué es lo que Dios quiere. Buscad cuál es su voluntad. Buscad servirle tal como Él lo quiere. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que en medio de una sociedad permisiva en la que nosotros vivimos, en la que todo vale, en la que lo único que vales eres tú, Dios nos dice, mírale a Él, mírame a mí, Dios dice, mírame a mí, para que puedas saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. No andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ceder a la tentación, como le habría pasado a José en su caso, puede abrir una espiral de pecado también en nuestra vida. Así que haremos bien en pedirle a Dios que nos ayude a mantener este autocontrol en medio de esta sociedad permisiva en la que vivimos. Dios honra la paciencia y la perseverancia en tiempos difíciles. Bueno, ya veis que queda poco trozo, ¿eh? O sea, que no se asuste nadie, ya queda un huequito nada más ahí, ¿eh? Pero bueno, Dios honra la paciencia y la perseverancia en los tiempos difíciles. José lo aprendió, como hemos dicho, lo aprendió esto en la cárcel. Y es que el camino de la obediencia a Dios nunca fue, nunca es y nunca será fácil. Caminar en aquello que el Señor quiere de nosotros requiere tranquilidad, requiere paciencia, requiere ponernos en sus manos. Dios mismo esperó. No sé si esto alguna vez nos ha pasado por la cabeza, pero hay textos que leemos en la Biblia y que lo sabemos prácticamente de memoria y que no nos damos cuenta que tienen un sentido de espera. Gálatas dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo, pero lo hizo cuando vino el cumplimiento del tiempo. Esto da para otro sermón, ¿eh? Las situaciones, el momento. Dios esperó al momento adecuado para que su Hijo pudiese venir, para que pudiese traer su mensaje. Como os digo, esto da para otro, que a lo mejor, para otro sermón, que a lo mejor algún día podemos hablar de él. Pero Dios tuvo paciencia. Hemos de saber esperar en el Señor. Como nos dice la palabra, como el mismo Señor Jesús explicaba, ¿no? El labrador tiene paciencia. El labrador planta y deja que la naturaleza haga lo que tiene que hacer, que Dios levante aquello cuando Él ni lo ve. Así que Dios honra la paciencia y la perseverancia en tiempos difíciles. El texto que hemos leído, que os he explicado, dice que José en la cárcel siguió confiando en que Dios le daría luz para hacer aquello que tenía que hacer, para cumplir con su voluntad. Dios ofrece perdón cuando hay arrepentimiento sincero. Esta es una reflexión, creo que es importantísima, para que podamos reflexionar de verdad en esta realidad. José conoció a sus hermanos en el primer viaje que hicieron ellos a Egipto. Montó sus planes para poder hacer que ellos volviesen a su tierra, a la tierra de Egipto, quiero decir, para que pudiese ver a su hermano Benjamín. Pero hay un momento en esta historia que cuando la leáis veréis cómo es. Hay un momento en esta historia en que José es consciente de que sus hermanos están arrepentidos de su pecado. Oye, lo voy a leer.
Génesis 42, 21 al 23, fijaros, dice, cuando toda la situación está caótica, ¿no?, y cuando los hermanos de José ya están desesperados, se decían uno al otro, dice el texto, se decían uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven? Y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Y dice el versículo 23, pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y continúa la historia, y entonces es cuando dice, y se apartó José de ellos y lloró. Cuando José fue consciente del arrepentimiento real de sus hermanos. Hasta aquel momento posiblemente habían vivido con la conciencia intranquila por lo que había pasado. Pero en aquel momento fueron capaces de manifestar de verdad su arrepentimiento. Hemos hecho mal, hemos pecado con nuestro hermano, contra nuestro hermano. Y en ese es el momento en que José abre su corazón y perdona a sus hermanos y habla con ellos. Y esto es un ejemplo que creo que para nosotros debe ser crucial. Si nosotros pedimos perdón a Dios, lo tenemos que hacer desde un arrepentimiento real, desde el reconocimiento de nuestra ruptura de vida, desde el reconocimiento de que hemos ofendido a Dios, de que hemos pecado contra Él. Porque entonces será cuando podamos escuchar las palabras que recordábamos de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios siempre, dejadme remarcar el siempre, siempre tiene voluntad de perdonar. Depende de nuestra actitud de humillación, de arrepentimiento y de necesidad de reconciliarlos con Él para que nosotros podamos pedir perdón al Señor. Esto es incomprensible. Esto es incomprensible para los que hace poco que hemos entregado la vida al Señor o por los que hace mucho que hemos entregado nuestra vida al Señor. Es incomprensible pensar que Dios está dispuesto a perdonarlo todo. Repito, todo. Y que además se goza de que esto sea así. Hay un texto en el libro del profeta Isaías que a mí me fascina desde hace mucho tiempo. Isaías capítulo 53, los que estáis más familiarizados con la Biblia recordaréis que es un texto en el que se nos habla de los sufrimientos del siervo sufriente, de que fue a la cruz, de que como cordero fue entregado, enmudeció y no abrió su boca. Pero mirar, cuando llegamos al versículo 11 de ese texto, Isaías 53, hay unas palabras que a veces pasan desapercibidas, pero que a mí me llegan profundamente al corazón. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Reflexionad en esto. Reflexionad en lo que significa esta frase. Significa que Dios no solamente está dispuesto a perdonar, sino que cuando nos perdona, cuando te perdona a ti y cuando me perdona a mí, dice, el sacrificio valió la pena. ¿Te lo puedes imaginar? ¿Te puedes imaginar que Dios diga, valió la pena enviar a mi hijo para ser torturado, para que muriese, para que lo despreciasen? Porque Benjamín ha aceptado la salvación. Poner vuestro nombre ahí, ¿eh? Valió la pena porque él aceptó esta salvación. Dios se sintió satisfecho y el Señor Jesús se sintió satisfecho de lo que había hecho. Dios
ofrece perdón siempre cuando en nosotros hay un arrepentimiento sincero. Así que la fidelidad a Dios y el respeto a su palabra, que es lo que vemos en la vida de José, puede convertir nuestra vida en victoriosa, aunque ahora nos parezca un desastre. Quizá estamos viviendo una situación como la que vivió José, o como la que vivieron sus hermanos, o la tristeza de Jacob al haber perdido a su hijo. No sé cuál es la situación, quizá estamos tranquilos, pero sea cual sea la situación de nuestra vida, el acercarnos a entender la fidelidad de Dios, el acercarnos a su palabra para escuchar su consejo, transforma la vida. Y es algo que me gustaría que nos pudiésemos llevar hoy en nuestra reflexión, más allá de la historia bonita de la vida de José. La familia de José se enemistó con él, pero tú y yo nos hemos enemistado con Dios por nuestra actitud y por nuestro pecado. Los hermanos de José, con su actitud, llevaron a José a la esclavitud, a la cárcel. Y nuestro pecado llevó a Jesús a la tortura y a la cruz. Y José perdonó a sus hermanos, pero también Jesús, Dios, nos perdonó y nos restauró. O dejadme que lo diga de otra manera. Nos perdona y nos restaura. O, de otra manera, te puede perdonar y te puede restaurar. Porque es Dios, porque es el único que puede hacerlo, porque Él es el ofendido y es el que puede decidir que aquella muerte también es útil para ti. Así que si Dios te ha perdonado, ¿qué haces con su perdón? Los hermanos podrían haber vuelto a Canaán con el trigo, pero se quedaron en Egipto. Puedes decidir aceptar la salvación que Dios te da, que Dios te ofrece, el perdón que Él tiene para ti, o volver a la tierra del hambre. Es una decisión propia, pero al final Dios tiene un camino para cada uno de nosotros que nos tiene que ayudar a reencontrarnos con Él. Como José fue de bendición para su familia, nosotros podemos encontrar la bendición y en aquella promesa que Dios hizo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, encontrarnos nosotros. Que Dios nos bendiga.